Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Mañana les voy a hablar un poco a quienes dicen que el año está perdido. Puede ser que mucha gente lo considere que lo perdió por determinados motivos, con justa razón, pero hay otros que no damos abasto con todo el trabajo que tenemos, porque el teletrabajo obliga desde la casa de uno a trabajar el doble si lo hiciera en la oficina donde está todo dispuesto. Dicho esto, comenzamos nuestro trabajo. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Quizás la noticia que acapara todas las demás es del orden nacional, porque la Corte de Justicia aceptó el per saltum. ¿En qué causa? En la de los jueces, en donde ha ordenado el Senado que vuelvan a sus juzgados originales. ¿Qué es lo que dijo la Corte? Con este per saltum, hasta que no trate el tema de fondo, no puede el Consejo de la Magistratura nombrar jueces para los cargos en donde estaban estos tres jueces. Lo que se quiere evitar es que, si se da marcha atrás con la justicia, no tengan el problema de que haya ya unos jueces nombrados como rige la ley, con lo cual habría dos jueces para el mismo cargo y habría un problema institucional muy grave. No se ha decidido sobre el fondo, quizás la Corte puede decir que está bien lo que dijo el Senado y trasladarlo a los jueces a sus juzgados originales. Hay mucha gente con muchos fundamentos que piensan que está bien lo que ha hecho el Senado, o puede decir la Corte de Justicia, miren, no corresponde esto, tienen que devolverlo a los juzgados que estaban en los últimos tiempos, que también hay mucha gente con fundamentos que lo pueden decir. Son cuestiones muy de fondos de la justicia, en donde se mezcla muchísimo la política, y este per saltum lo que hace es, por ahora no se puede hacer nada hasta que no estudien el tema de fondo. No ha adelantado opinión con esto la Corte, lo único que ha dicho es, podemos verlo ahora, no necesitamos que siga todos los pasos de un juicio común, sino por este per saltum lo que tendría que ser en primera o segunda instancia y recién ahí con las apelaciones llegar a la Corte se pone a estudiarlo ahora mismo. ¿Qué va a pasar? No sé. Esperemos que no haya más escraches a la Corte de Justicia para una forma de influir a los jueces. No creo que lo influyan tampoco, pero son síntomas poco democráticos ir a la casa de un juez, como fue en el caso de Lorenzetti, a presionarlo para que decida de una o de otra forma. Patricia, ha llegado hace un ratito el parte del COVID-19, con más casos y con más fallecidos. Exactamente, vamos a recordar que esta tarde se ha informado el fallecimiento de una persona de 64 años, tenía patologías ya preexistentes, post-mortem se corroboró que era positivo de COVID. Hay 32 casos nuevos y en el rastrillaje que hizo el Departamento de Albardón Salud Pública descubrieron a través de los test 17 casos positivos que han sido derivados a hisopado. Hay 2 barrios con 95 viviendas que han quedado en una burbuja. Terminados los resultados y definidos si son positivos estas personas que están sospechadas por el momento, luego se van a liberar estos 2 barrios en Albardón. Ha renunciado a su cargo de director de hidráulica Maximiliano Delgado. Desde el gobierno le dijeron, mira, hay que presentar el pronóstico en los próximos días, ¿por qué no te quedas hasta fin de año? Lo hacemos ordenado. Él dijo, cuando uno presenta la renuncia no es para discutirla, las renuncias son indeclinables. Según él, por desgastes después de tantos años en la función, decidió dar un paso al costado, renunció al director de hidráulica, todavía no se conoce quién va a ser su reemplazante. Patricia, hablabas del rastrillaje que se hicieron en barrio de Albardón, de Sonda, que tiene su primer caso positivo. Exactamente, eso ya, recién lo contaba. En Albardón se hicieron 116 test, 17 han sido positivos, han sido derivados a hisopados. Y en Sonda se sigue rastrillando, hasta el momento se ha manifestado, bueno, que las personas, esto lo ha informado el intendente de Albardón, Jorge Palmero, se determinó que la persona que estaba infectada, que ha dado positivo, fue por un contacto directo con otra persona que estaba infectada de COVID. Y en la jornada de hoy también se rastrilló Chimba, se han hecho los testeos, en 48 horas van a tener los resultados y se va a determinar qué va a pasar con las personas que han dado positivos. Uno de los tres. Claro, los test hay que recordar que tienen una carga viral, puede ser o no COVID, puede ser que tiene una infección de la muela, de otra infección y arroja un resultado positivo.
de los fallecidos por COVID, uno de ellos José Hugo Rojas, un médico de 82 años, muy conocido principalmente en Rawson, oriundo de Rawson, pero también por el mundo del fútbol. Ha sido médico de muchos clubes, de San Martín, de Desamparado y principalmente de Unión de Rawson. Él tenía una neumonía bilateral, se agravó con el COVID y lamentablemente falleció. Todo el mundo del fútbol consternado por el fallecimiento. Y también ayer falleció, no por el COVID, pero sí falleció en Jáchal, José Arnaldo Castro, tenía 89 años. ¿Quién era? El padre de Susana Castro. Falleció en Jáchal, estaba con problemas de enfermedad hace bastante tiempo y terminó falleciendo este 28 de septiembre. Y hoy vamos a recordar que también hubo un pedido especialmente a las autoridades de la capital, enseguida lo vamos a ampliar, por la apertura de los carros de comidas rápidas que están en el Parque de Mayo. Ustedes saben que se ha autorizado a los artesanos. Ellos piden que así como están abiertos los cafés y los restaurantes, estos carros de comidas rápidas se les dé la habilitación presentando los protocolos debidos. Dicen que tienen suficiente ámbito abierto, están al aire libre y realmente no congregan personas juntas que lo pueden hacer dispersas en el parque, que es bastante extenso, así que están pidiendo la habilitación. Un par de noticias antes de pasar al deporte, porque por un lado el presidente de la Nación hoy anunció que se van a empezar a hacer 100.000 testeos diarios. Dice que se está haciendo un tercio, por la cantidad de infectados es poco lo que se está haciendo, tendría que hacerse 100.000 por día y esto lo que va a permitir es ir con mayor certidumbre para empezar a contener en los lugares en donde se han disparado los casos. Además, en flagrancia hoy se condenó a 6 meses de prisión condicional a quienes participaron de una fiesta el mismo día de septiembre que detuvieron a los 48, que esa causa todavía sigue para largo. En este caso eran 13, a 12 lo condenaron, a uno de ellos no, porque había presentado un certificado médico. En un par de semanas es el certificado, cuando termine ese certificado van a tener que juzgarlo para ver si lo condenan o no lo condenan. Vamos con el deporte, vamos con Mario Castro. Este miércoles va a continuar la Copa Libertadores de América para los equipos argentinos. 19-15 en Uruguay, Racing va a enfrentar a Nacional de Montevideo, también soñando con una victoria que le permita acariciar los octavos de final. Y a las 21:30, River recibe al San Pablo. Esto se va a realizar en la cancha de Independiente, debido a que el Monumental está siendo remodelado. Hay temas que Gallardo ha tocado en una conferencia de prensa en el día de ayer. Dijo que habrá un solo cambio, que volvería Casco a ser titular en reemplazo de Angelieri. River también busca ese triunfo que le permita ir soñando con dar pasitos cortos pero seguros, pensando en la próxima fase. Copa Libertadores de América, los equipos argentinos que siguen en carrera. Bueno, un ratito más. Como decía Mario, empieza a jugar Boca. Hay que ver qué es lo que pasa, cuál es su futuro. Viene a jugar contra un equipo que viene mal, el que era técnico, el Pelado Díaz, Libertad de Paraguay. Pero Mario también habla de vóley, de VT. Uno de los equipos que va a participar en la Liga Nacional de Vóley en esta temporada es VT. Será el más nuevito, va a hacer el debut en primera división, en las grandes ligas, como se dice. Faccinelli es el técnico del equipo de la Unión Vecinal de Trinidad. El comunitario ha abrochado 2 nuevos pases o 2 refuerzos muy importantes. Uno, Fernando Arpillú, que es un armador que ya ha tenido su paso por las selecciones juveniles menores y que ahora ha firmado para la VT. El otro es Nahuel Camacho, un central que también tiene una larga y dilatada campaña de jujeño en distintos clubes de la República Argentina. Este lunes 5 de octubre va a comenzar con los entrenamientos en su primera fase. De esta manera, la Unión Vecinal de Trinidad pretende hacer una gran liga, acompañando también a lo que es ya UPCN y lo que es Obras. Todavía no está confirmado la fecha exacta del comienzo de la liga. Lo que sí está confirmado
que 3 serán los equipos sanjuaninos que estarán en esta Liga Nacional de Vóley. Patricia, te pido antes que termine el programa si podemos saber algo, porque la información que hay es que San Luis habría impedido el ingreso de transportes incluso a la provincia de San Juan. Esto hace que se tenga que dar la vuelta por Córdoba y por La Rioja, causando grandes perjuicios, y que incluso al mediodía autos sin respetar lo que dicen las autoridades de San Luis pasaron, esgrimiendo que podían pasar porque la Constitución Nacional permite la libre circulación. Estamos en pandemia, no es tan fácil aplicar ese artículo, pero para ver si te pueden dar un poquito más de detalle de cuál es la situación. Ayer recordemos que hubo una manifestación y cortaron los ingresos desde San Luis a ambas provincias. Un reclamo y no dejaron pasar a nadie. Pues habría que ver cuál es la situación hoy. Hay preocupación porque por ahí llega gran parte de las mercaderías que llegan a la provincia. Exactamente. A ver qué es lo que está pasando. Bueno, antes de terminar el corte, vamos a hablar con Ariel Palmas, el presidente del Consejo Deliberante de la capital. El arquitecto Palma, aparte, estuvo en la Dirección de Tránsito y Transporte. En este momento se está definiendo la licitación, que no depende del municipio, depende de la provincia. El otro día hablábamos con Jorge Armendari sobre el tema. Pero cuando se defina la licitación, hay cuestiones que dependen del municipio de la capital, igual que los diferentes municipios, que sí van a tener que adecuar. Entre otras cuestiones, los colectivos terminan incidiendo en el comercio, terminan incidiendo en los alquileres, terminan incidiendo en cómo se moviliza. ¿Qué es lo que se puede aportar de la capital para todos estos temas poder llegar a consensos y que sea para mejor principalmente de los usuarios? Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecido de estar acá. A ver, la licitación cuando se ha ido estudiando, se han ido teniendo reuniones desde que incluso estábamos nosotros en la gestión con todos los municipios para ver las actividades que se iban a desarrollar o lo que tenía planificado cada municipio en lo local. La municipalidad de la capital, en ese momento tuvimos reuniones con los directores de tránsito, con las personas que concentraban todas las actividades comerciales. Hoy nos toca cumplir un rol dentro del municipio justo a nosotros que hemos estado trabajando con el ex ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, y quien les habla. Este estudio obviamente tenía que ver con muchas cuestiones que se discuten, que discutimos todos los sanjuaninos, si el centro se tiene que ampliar, si el transporte tiene que permitir que esto que decís vos, que regula los alquileres, la especulación inmobiliaria, se tenía que ampliar en radiocéntrico. Obviamente se hizo ese estudio, obviamente se garantizaba con esta posibilidad la ampliación del centro comercial, la posibilidad de también tener actividades auxiliares de apoyatura, en donde el lugar por el que va a circular el colectivo, hoy en día ya definido, con un pliego ya que se ha Sí, ya no está en discusión eso, lo que está ahora viendo es quién va a ganar cada uno de los recorridos. Exacto, que se ha adquirido por las empresas y bueno, que están debatiéndose ese tema, pero que se está planificando un primer año de licitación que va a tener todo un estudio y una observación pendiente a cómo se comportan estas decisiones que se han tomado en conjunto con los distintos municipios y que los municipios van a tener que aportar ya sea con incentivos para fomentar nuevas áreas, con inversión en infraestructura para solventar, por ejemplo, tal vez una área semi-peatonal o peatonal para poder garantizar desplazamientos, y también acondicionar todo lo que es paraderos, que esto obviamente va a ser una operatoria entre el municipio y mucha ayuda de la provincia también, porque viene todo un acondicionamiento de paraderos que va a tener una etapa obviamente de observación en un primer año para después consolidarse. Bien. Porque Ariel, entre otras cuestiones, si hay un buen servicio colectivo y termina siendo útil para la gente, va a ser menos gente que utilice el auto. Pero es a lo que apunta la licitación. Menos gente utilizando el auto va a ser más ágil y con menos contaminación de todo tipo. Es lo que apunta la licitación, y no tan solo, te diría, y esto con el atrevimiento obviamente de las autoridades nuevas de tránsito y transporte, pero la licitación siempre pensó en los centros comerciales, porque Rawson también tiene uno, porque Capital tiene el que más hablamos todo y el que más concurre la gente, porque nuestros ex sistemas de transporte concentraba todos los recorridos ahí. Por eso digo, esta licitación con estos nuevos recorridos van a permitir esta permeabilidad y la municipalidad va a tener que estar a la altura de poder permitir los desplazamientos, porque obviamente lo que decís vos, se fomenta que no se vaya en el vehículo particular, que va a haber más zonas de
de comercio seguramente porque la gente se va a desplazar más peatonalmente hacia los recorridos de los colectivos o hacia los paraderos de los colectivos. Entonces, todo esto tiene que ver con una planificación que también se va llevando del municipio, que estamos en contacto permanente ahora con la funcionario de tránsito y transporte, y que va a permitir que tengamos una ciudad mucho más descontaminada, así que se quiere decir, del vehículo particular. Yo imagino el empleado de comercio que, por ejemplo, tiene que entrar a las 4:30, a las 5 de la tarde en verano. Pensar venirse en un colectivo donde no se pueda sentar con 40 pasajeros, con un calor tremendo, sin aire acondicionado, y quizás decide utilizar el auto y gasta 3 o 4 veces más. Seguramente. A ese pasajero le brindan colectivos que sean cómodos, que pueda ir sentado, con aire acondicionado, que las paradas sean dentro de todos cómodas para bajar, y lo más seguro es que no se ven en el auto, quieren ahorrar. Es lo que apunta la licitación, digamos, el confort que va a brindar el transporte. Por eso también aparecen líneas directas, terminales de intercambio. Digamos, se busca que el usuario tenga más confort y más comodidad en cada desplazamiento que tenga. Hoy si vos ves la licitación solamente pensando en el comercio de la capital o una zona urbana donde va a servir, está viendo una visión parcial nada más de la situación. Porque el redeterminar los desplazamientos para llegar a ese punto, cómo se redirecciona todo el transporte en la provincia, es lo interesante, porque se acortan tiempos, porque existe más confort. Porque capaz que el vecino de Albardón le va a convenir, si el ómnibus lo va a dejar en el centro de Albardón, no venirse hasta acá. Pero hay a veces que no tenía un ómnibus directo y para hacer 40 cuadras le convenía tomárselo al centro. Exactamente. Hoy los recorridos son mucho más directos, mucho más interdepartamentales, hay más conectividad entre los lugares, digamos. No es tampoco que sea, estamos hablando de tener mucho más transporte que antes. Pero estamos hablando van a tener que pensar la circulación de las calles, el ancho de las calles. No, eso seguro. Porque van a tener que cambiar direcciones y, o sea, también van a tener que hacer una sola traza. Algunas calles una sola traza. Hay acondicionamiento de direcciones. Cuando hay acondicionamiento de direcciones estamos hablando de que calles que van a tener un solo sentido, claro, que hoy tienen doble sentido de circulación. No van a poder estacionar, que han quedado muy estrechos. Reestructuración de los estacionamientos. Esta parte, que no es un dato menor, la de observar cómo va a funcionar el transporte, tiene que ver con muchas de estas cuestiones, porque obviamente se van a medir tiempos de desplazamiento, que es lo que se quiere lograr con esta modalidad de transporte, porque estamos hablando de sistema. Hoy aparece en esta licitación un sistema troncal, que es importante, un sistema alimentador de líneas secundarias. Este sistema está pensado en transbordos desde el primer momento en que se pensó, por eso aparecen terminales de transbordo. Pero para garantizar... Con hay que hacer un pasaje único porque no se puede pagar dos pasajes. Para garantizar que esto funcione, digo, los conectores principales tienen que tener un desplazamiento directo, sin mucho congestionamiento, que haya flexibilidad en la circulación, y obviamente el transporte de auxiliar que va a servir a todo este sistema tiene que tener desplazamientos también que no se vean complicados por áreas de estacionamiento, lo que hablábamos en algún momento también esta mañana, los giros a la derecha, dónde se ubican cada paradero, dónde y cuándo cae cada uno de los recorridos y las líneas que viene a servir a ese paradero. Me dijeron que va a haber una app en donde uno va a poder saber los horarios, digamos como es hoy, cuando uno hace un pedido de delivery, que sabe por dónde viene la motito, en esto va a poder saber por dónde viene el colectivo para tomarlo. Exactamente, va a haber toda una logística de acuerdo a los recorridos de los colectivos que va a permitir que obviamente los desplazamientos sean más eficientes a comparación de lo que tenemos hoy. El municipio va a tener que construir más, que hay algunos, por ejemplo, la Libertador, en donde está el Parque de Mayo, uno lo ve, son cómodos para espera, hay sombras, pero hay otros lugares en donde realmente están al pleno sol y ninguna comodidad. Sí, bueno, el municipio de la capital ya ha tenido varias reuniones este año, porque también, por ejemplo, el intendente está ahora trabajando con renovación de veredas en todo el centro de la capital. Estamos haciendo una fuerte inversión en poder tener todas las veredas accesibles de la ciudad, con rampas para discapacidad motriz, para poder ser permeable y que sea accesible a todos el desplazamiento en la ciudad. Entonces, eso tiene que ver también con lo que vos decís, de tener lugares a donde el colectivo va a parar que sean accesibles, que no compliquen la circulación del tránsito tampoco, porque nosotros vemos de un lado lo que es la licitación y que puedan cumplir su frecuencia,
pero que tampoco el transporte masivo complica el transporte particular o ocasionalmente el transporte de carga, que también tiene que abastecer a la ciudad. Entonces, toda una logística que se está haciendo para acondicionar veredas, calzadas, poder tener despejado las áreas de arbolado para poder tener una iluminación sobre esos lugares, porque también hablamos de seguridad. Todo eso se está planificando para cuando en 1 de enero se ponga en vigencia la... Calles sanas también, porque hay algunas que las empresas no quieren pasar porque dicen que están las calles rotas, bueno, o que no tienen seguridad. Nosotros en la capital tenemos un plan de inversión que va destinado, y creo que en estos días se estaba pavimentando la última calle que estaba sin pavimentar en la ciudad. Digo, va todo acoplado a una planificación de movilidad que tiene que ver con situaciones que pasan por la provincia en el transporte urbano, pero también tiene que ver con lo local y que le va a pasar a todos los departamentos. Lo que decías de veredas sanas, uno no lo tiene en cuenta, pero los usuarios que tienen que desplazarse con silla de ruedas no pueden hacerlo en el colectivo porque no tienen lo que ya se exigía en el anterior, que son los colectivos bajos para que puedan subir con la silla. Y tienen que tomarse un remis. Y tomarse un remis no pueden ser lo que tienen con GNC, con lo cual es un lío aparte y los costos cada vez que vienen, entonces terminan quedándose en su casa. Y uno dice, ¿por qué no pueden disfrutar también de la ciudad si tienen todo el derecho? Tal cual. Y muchos años se los ha relegado en esto. No alcanza con hacer solamente una rampa en la vereda. No, esto es una transformación general, digamos. A ver, los desplazamientos en la vía pública obviamente tienen que existir. Mirá, nosotros hemos estado arreglando hasta rampas que por el agua, por ahí el agua que se junta en la punta de la rampa se empieza a romper. Y es un impedimento para subir. Claro. Entonces, rampas que tal vez hace poco que se habían construido se tienen que volver a arreglar. Hoy se les está haciendo otro sistema que es encastrarla bajo el pavimento. Bien. Pero aparte que no es por la lluvia, porque no llueve en San Juan. Esto es porque muchas veces el agua muchas veces que se junta el agua, que no hay desagüe. Digo, la planificación de la ciudad tienen que existir todas estas situaciones, porque si no son como parches que vas poniendo. Es bien complejo. Es complejo. Y no es un tema menor. Tener planificación, tener bien definido cómo y cómo tienen que hacerse las cosas es importantísimo. Para que no sean solamente parches, porque de repente ahora en una licitación nueva te aparece una parada de colectivos y tal vez vas a querer poner la rampa en esa cuadra nada más para solventar esa necesidad o para que se vea visible que vos estás haciendo algo por la accesibilidad. No, tiene que ser un plan integral como se está trabajando. Esas unidades de transbordo van a tener baños porque es un reclamo que hicieron siempre, que las paradas por lo menos tuviesen un baño para la gente que debía esperar por las frecuencias que eran eternas o por el intercambio. Sí. ¿Qué van a tener? Me imagino conexión de iluminación. Mirá, me estás metiendo en un tema que es complejo hablar porque lo están definiendo las autoridades provinciales, digamos, tiene que ver con los presupuestos que van a haber para la inversión de estos lugares. Se ha hablado, está el pedido, está claro. También se ha hablado desde el municipio por esta situación, porque no es un problema que se lo plantean ustedes, se lo plantean a todos. Sí. Pero lo ideal sería que lo tengan, es obvio. El tema de los baños no es un tema menor. No es la solución, creo, ponerlo en los bulevares, porque si hay algo lindo que tiene San Juan con los bulevares grandes, sería incluso recuperarlos para que sean lugares de paseo. Pero es un problema porque, sobre todo, gente grande que no puede estar quizás 5 o 6 horas sin ir al baño, y pasa a ser un problema. Y gente también que presta servicio. Mirá que nosotros tenemos los monitores que pasan mucho tiempo y siempre tenemos que tener algún acuerdo con algún local como para prestarles. Por eso decían que las paradas estas o paraderos, no sé cómo les van a poner, que tenían que tener incluido un baño mínimo para... Sí, en realidad las terminales de intercambio que son las que... Claro. Sería más grande, que tampoco es mucho porque son dos... Banquitos, claro. Sí. Pero... En algún momento se propuso que, por ejemplo, en los baldíos se llegara a un acuerdo, entonces con el dueño del baldío se decía, usted no va a pagar el impuesto municipal, pero nos va a permitir hacer baños para ocuparlo mientras no ocupe el baldío. Nos avisa, es quizás una forma de solucionarlo. Se han planteado, obviamente hay alguna ordenanza también que hablaba de estas situaciones, y la hemos estado estudiando. Digo que hay situaciones, y me acuerdo yo cuando estaba en tránsito de transporte con los paraderos de los colectiveros, también tenían sus paraderos y tenían 10.000 complicaciones. Nosotros tuvimos que tratar de resolver uno que fue acá Rawson y 9 de julio, que paraban ahí, era una situación de embotellamiento, personas que estaban trabajando en la vía pública se paraban, a veces de a 2, de a 3 filas para estar ahí, se puso a disposición la terminal de ómnibus de la provincia. Digo,
Hay situaciones que tienen que ver con esta urbanización que queremos, con estos usos que tiene la capital, el centro comercial que se usa, y no tienen los servicios necesarios muchas veces. Entonces, se está trabajando, se ha hecho ese pedido para que en estas terminales exista alguna posibilidad de tener ese saneamiento, esa posibilidad de tener estos sanitarios. Pero bueno, también hay que saber que estamos en una época complicada de pandemia, que cada inversión que se hace cuesta dinero, que se pueden planificar, pero habrá que ver en qué etapa se ejecutarán. Hay cuestiones que son también que tienen que ver con el desarrollo. Lo hablábamos un poco en la radio al mediodía. La avenida Central, la avenida Libertador, se las modificó, se las modernizó, se hizo mucho más ágil el tránsito y se puso en valor zonas donde aumentaron su valor. Es decir, hoy me imagino que un terreno en la Central entre Circunvalación y San Miguel vale mucho más que hace 2 años, con una central fea, chiquita, con el canal en el medio. Y obviamente hay que congeniar los proyectos inmobiliarios de gente que ve mucho valor en esa zona con vecinos como los del barrio del Bono y otros barrios aledaños que no quieren edificios altos. Han pedido la banca de vecinos. ¿Qué es lo que pasó? Mirá, sí, este planteo se lo han hecho el intendente, un grupo de vecinos, barrio del Bono, Palermo, Chacabuco. Me citó a mí particularmente como presidente del consejo en representación del concejal, porque los vecinos querían hablar con el intendente y los concejales. Claro, porque la ordenanza depende del consejo. Claro, y aparte porque somos los representantes de los vecinos, sí. Y entonces ellos querían que nosotros nos declaráramos en alguna posición con esto. El intendente los atiende y obviamente los apoya en su incertidumbre de que ellos han adquirido una vivienda, algunos más de 50 años, con ciertas condiciones, y que se veía perturbada esas condiciones por un proyecto inmobiliario que se ha presentado mediáticamente, porque muchos de ellos no lo conocían incluso. Vos me decís, ¿el desarrollo existe en la ciudad? Sí, tiene que existir el desarrollo en la ciudad, es obvio. Que una Ignacio La Rosa se haya mejorado y que hoy genera una especulación inmobiliaria a sus zonas aledañas, está claro. Hay que saber que también es inversión de la provincia, que es inversión del Estado, claro, poder construir esa, y que beneficia a un sector de vecinos también, que ya tenían un derecho sobre sus viviendas, derecho individual, pero al fin. Esto, obviamente, genera esta especulación, pero que por esto, en algún momento, una Ignacio La Rosa, que hoy, por más ancha que sea, siempre ha sido un conector primario en la ciudad. No es que deja de ser un conector primario para ser un super primario, por decirle una cuestión, o más exclusivo, sino que ha sido siempre la Ignacio La Rosa un conector primario. Esto en el año 2007, lo que nos manifiestan los vecinos, generó un mismo inconveniente con el patio San Ignacio. A partir de esto se hizo una resolución en la Dirección de Planeamiento de la provincia, año 2007, en donde establecía ciertos condicionantes para un área determinada de la ciudad, para garantizar el uso residencial. Con esta manifestación y con esto que exponían los vecinos, nosotros nos reunimos con todos los concejales y tomamos 2 decisiones, digamos, una un comunicado y el otro una declaración de apoyo a poder mediar en esta inconveniente o en esta incertidumbre que tenían los vecinos para que se llevara a una definición de no tener la problemática que ellos planteaban, sino que se llegara a definir algo que el común de los vecinos querían. No una cuestión individual, sino prevalece el bien común, digamos. Entonces nosotros hacemos una declaración de apoyo a esto y hacemos un comunicado a la Dirección de Planeamiento que para solventar esta problemática haga un estudio de impacto socioambiental. Algunos concejales plantean lo ambiental, porque obviamente se habla de problemas de romper el perfil urbano, de cómo va a ser servido ese emprendimiento inmobiliario, cómo va a ser el estacionamiento, cómo van a tener accesos, cómo van a ser las visuales, sino también lo social. Alguien que vive hace mucho tiempo ahí, ¿qué opina? ¿Qué genera esa obra para esa gente? No es el primer planteo en la capital de esto. Hemos tenido y en el mundo pasa, ojo, hay discusiones tremendas. Obviamente. Y se tienen que llegar a acuerdos y que no muchas veces están contentos todo el mundo.
pero son discusiones tremendas. Pero obviamente sobre y planificación con derechos urbana. que uno los ve de cada parte y son entendibles. Es decir, el vecino que no quiere tener una torre y el que dice, bueno, mira, avancemos. Aparte porque hay distintas teorías, hay distintas visiones sobre las situaciones. Pero nosotros en el Consejo hemos tenido hace 2 meses aproximadamente también un vecino del barrio Facultad, sentado, también con una problemática parecida, que no tenía que ir con altura, tenía que ver con un vecino que había adquirido 3 terrenos contiguos en un barrio residencial, para colmo de lotes de superficies mínimas, y quería construir un depósito. Entonces, esto, más allá de que encima el proyecto que se ha presentado no cumple con esa resolución del 2007 que especifica alturas, por ejemplo, y el arquitecto, que de buen tino, él habrá hecho su proyecto pensando en obviamente con alguna impronta o de una ideología propia de poder generar más densificación en esa zona, pero no cumple los parámetros de la normativa que ya está vigente del 2007 y pide una excepción a la normativa. Digo, las normativas, que encima hay que enriquecerlas y hay que mejorarlas, y yo creo que las normativas a nivel local tienen que existir en qué ciudad queremos, son para respetarse. Son para respetarse porque la especulación inmobiliaria que se puede generar en ese terreno puntual o en esa zona, de decir yo quiero ir a construir un edificio porque me va a ser mucho más rentable venderlo, porque la zona es linda, porque la zona, el Estado, como te decía, ha invertido sobre esa zona, también tiene que participar el Estado y decir, bueno, hay zonas que han quedado deprimidas, entonces tenemos que fomentar con la normativa también que esas zonas crezcan o se pueda generar la misma especulación inmobiliaria sobre ellos. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces nosotros tenemos, vos recién hablabas de baldíos, tenemos zonas que tienen muchísimos baldíos, zonas blandas, que están todas para explotarlas, y justamente en esta decisión pasa todo lo contrario, se van a las zonas que tienen todo ya servido, porque va a ser mucho más rentable. Está claro, si vos lo ves desde el particular que quiere hacer tal vez alguna especulación inmobiliaria, está claro, porque a través de las decisiones del tiempo se ha permitido esto. Recién lo hablábamos con la licitación del transporte. El centro comercial de la ciudad, ¿por qué es el más buscado? Porque tiene los alquileres más caros. Claro. Y porque está servido de todo lo que el Estado le ha brindado, y porque tiene todos los recursos, el transporte llega ahí, tiene toda la peatonal desarrollada. Lo mismo que pasen 1000 personas que pasen 10. Exactamente. ¿Ustedes han ofrecido a la capital, hablando de baldíos, los terrenos que estaban de la Villa Monte Romaní para que hagan viviendas al IPB? Hay algunas negociaciones que obviamente las va llevando el intendente, en las cuales algunas he participado, pero sí, se está tratando. Porque mira, también tiene que ver una cuestión. Porque los baldíos terminan perjudicando a todas las zonas. Pero los baldíos generan inseguridad, insalubridad, claro. son vías de escape, digamos. Plenos centros, Pedro de Valdivia y... Por eso digo, el Estado es importante que esté presente en todas estas decisiones de uso del suelo, porque hay que garantizar la multiplicidad de actividades en la capital. Ah. Hace años que el que quiere irse a vivir, un joven que quiere irse a vivir, por especulación inmobiliaria, porque no tiene la posibilidad de que haya una operatoria pública para poder adquirir su casa, no existe en capital, eso hace mucho. Entonces tiene que irse a buscar vivienda a otro departamento o zonas aledañas. Entonces, garantizar usos residenciales, garantizar usos comerciales, poder garantizar esa multiplicidad de actividades es importante. Por eso el Consejo ha intervenido en esta cuestión, por eso el Intendente ha brindado su apoyo y por eso también estamos trabajando en algo que ya próximamente estaremos anunciando, que es una zonificación de usos, que no tiene que hacerle doler la cabeza a nadie ni decir a mí no me van a dejar hacer o no voy a poder hacer algo en la capital, sino que vamos a dar tiempos y etapas para que cada uno que quiere invertir diga, no, y va a ser, obviamente va a tener la legitimidad de los vecinos, pues vamos a consultar mucho con vecinos. Muchas de las cosas ya están reglamentadas, pero vamos a dar tiempos para que quiera hacer inversiones diga, no, yo dentro de 5 o 10 años no voy a poder tener esto acá. Voy a ir a invertir en otro lado. Y vamos a fomentar también que se desarrollen zonas que hoy el municipio, son la mayoría de las zonas que nos reclaman inversión, porque hace años que no se invierte. Trinidad y Concepción todavía tienen mucho para crecer. Tienen mucho para crecer y bueno, y nos facilitaría a nosotros que también los privados inviertan en esos lugares. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a un corte con lo mejor de la web. Lo mejor de la web. Maite,
Dime, Paco. Prepárate que hoy te voy a hacer inmensamente feliz. ¿Qué? ¿Que ya estaba? Paco. Dime, Maite. Hoy podríamos hacerlo. Estoy en mis días fértiles. Pues aprovecha y siembra tomates, que están de temporada. Maite. Dime. Estoy pensando, lo que a mí me dolería perderte. No te preocupes, Paco. Te tomas un ibuprofeno cada 8 horas y arreglado. Cumplen años hoy. La médica Marta Chapero, Juan Ignacio Falduti, Miguel Ayala, la fonoaudióloga Aida Grafiña, el abogado Conrado Suárez Jofré, Silvio Miguel Robledo, Pedro Lesit, el coreuta Eduardo Trifonov, el sociólogo Beto Espinosa, el abogado Luis Alberto Manrique, Pedro Ignacio Roldán, Anaí Zárate Tello, la abogada Lema Angelini, Vanessa Olivares y Marcelo Carrizo. Que habrá pasado un día como hoy. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 29 de septiembre de 1547 nace el escritor Miguel de Cervantes Saavedra, creador del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En el año 1844 nace en Córdoba Juárez Celman, asumió la presidencia de la República, a la que renunció el 6 de agosto de 1890. En el año 1875 se crea la moneda nacional. En el año 1964 aparece por primera vez la tira cómica Mafalda de Aquino. En el año 1999 la cadena Libertad abrió el primer hiper de San Juan. Con el tiempo fue ampliándolo hasta convertirse en un shopping. Eso es todo de la Fundación Bataller. Adelante, estudio. Vamos con Juan Carlos. El comentario del día. Lo acepto. Tal vez todo sea producto de la edad. A medida que envejecemos, nos vamos sintiendo abrumados por alguna de las cosas que nos rodean. Ya no soportamos esos noticieros de la televisión porteña que solo hablan de asaltos, muertes, secuestros, accidentes. O sea, que se pasan la vida contando muertos, ya sea por accidentes o por delitos o por el coronavirus. Nos hastían también las absurdas discusiones entre fanáticos de una grieta que fogonean en nombre de sus negocios políticos o ideológicos. Nos revelan los programas chabacanos, las conversaciones sin sustancia, los que se aprovechan de la incredulidad ajena. Es en ese momento cuando desearíamos darnos un largo baño en agua tibia y tomar un purgante que nos libere de tanta mugre acumulada en esta sociedad. Reitero, debe ser producto de los años. Un amigo me decía, los seres humanos somos todos masoquistas, gozamos con lo que nos produce daño, nos atrae lo que criticamos y consideramos pecado a todo lo que sea placentero. Mi amigo me contó una historia que encontró en internet. Dicen que un pastor en un país escandinavo los domingos llegaba a la iglesia patinando sobre sus esquís. Había mucha nieve y el pastor no poseía un trineo tirado por perros, por lo cual debía trasladarse patinando. Pero en ese lugar, patinar sobre el hielo era considerado culturalmente como una diversión, por lo que se desató una gran polémica entre la feligresía. ¿Es correcto que un domingo, el día del Señor, nuestro pastor llegue a la reunión en patines? Y ahí estuvieron, un tiempo discutiendo, hasta que finalmente los ancianos líderes de la congregación se reunieron para debatir el asunto. Y cuando llegaron a una conclusión, llamaron al pastor y se lo hicieron saber. Pastor, usted sabe que esquiar es considerado en nuestra comunidad un acto de recreación
de juego, de placer. Y no está bien que el domingo, el día del Señor, usted lo haga. Pero por otro lado, sabemos que no tiene otro medio de transporte y que debe llegar desde muy lejos. Es por ese motivo que hemos concluido que si usted ve el patinar desde su casa hasta aquí como un trabajo, como un acto penoso y nada placentero, está bien hacerlo. Pero si usted lo disfruta y lo ve como un placer, entonces no es correcto. La pregunta que esta asamblea tiene para usted es: ¿disfruta usted el esquiar los domingos? Así es. Está con nosotros Marianela López. Marianela, es muy común que se formen nuevas parejas. Y es muy común que tengan que, en esta nueva convivencia, llegar a acuerdos. Quizás se forman nuevas parejas con hijos ya grandes. Y en determinado momento los hijos le dicen: mira, papá, ¿qué pasa con la sucesión? Yo quiero la sucesión ya porque yo no sé qué va a pasar. Y por lo general, la nueva pareja del padre o de la madre no es bien vista por los hijos. Y tienen miedo que les coma, entre comillas, parte de la herencia. Para evitar estos conflictos familiares, ¿se puede llegar a un pacto dentro de la convivencia respecto a lo que es la sucesión? Sí, tenemos que diferenciar, porque muchas veces los pactos de convivencia, más que nada, están apuntados a cómo nos vamos a manejar cuando convivimos. Y si adquirimos bienes, cómo los vamos a distribuir cuando esa convivencia termine. Cuando hablamos de sucesión, que hoy es muy normal y siempre fue, porque en realidad por distintas razones volver a contraer nupcias o convivir con otra persona. Cuando uno convive con otra persona, no tenés derechos hereditarios. Si esa otra persona fallece, no la vas a heredar, salvo que esa persona teste a favor tuyo, haga un testamento y te deje algo que no afecte, de libre disponibilidad. Claro, que no afecte la legítima de los otros y teste a tu favor. Si ¿Pero te cuando casas, hay nuevas nupcias? Cuando hay nuevas nupcias sí lo heredás. Heredás a la persona que fallece. Entonces, bueno, ahí quizás viene más complicado. Por ahí cuando la situación con los hijos es muy complicada y para evitar en el futuro la agresión dentro de un proceso sucesorio, la enemistad, quizás en vida uno puede testar y dejar a cada cual con la parte que le corresponde y distribuirlo de tal manera que cuando fallece la persona ya está todo escrito. O sea, que con convivencia no. Así Con tengas un hijo o no. Con convivencia, la convivencia no da derechos hereditarios. Y si tenés un hijo tampoco. Bajo ningún concepto. Hijo, pero no ella. Pero no la esposa o él. No tenés derechos hereditarios. ¿Y qué pasa que, por ejemplo, se casan en segundas nupcias y viene, por ejemplo, la mujer y dice: mira, yo no quiero tener problemas con tus hijos, por escrito voy a dejar dicho que no quiero nada de tu herencia? Uno no renuncia. De los bienes hasta el casamiento, digamos, de los bienes propios vendrían a ser. Sí. Lo que pasa es que uno no renuncia a derechos hereditarios futuros. Entonces, bueno, si la persona con la que te casás ya viene con un cierto patrimonio, quien debería desprenderse o testar o hacer un testamento es la persona que tiene los bienes o tiene problema con sus hijos. Y ordenar, porque por ahí es muy fácil. Ordenás en vida, en un testamento, decir, bueno, tengo 3 casas, las distribuyo de tal modo, tal finca, tal modo, y al momento de fallecer no se va a producir tanto lío dentro de un proceso sucesorio. Pero puede venir, por ejemplo, su segunda esposa, su segundo esposo y decir: no, miren, esta herencia que se hizo anticipada no me tuvieron en cuenta, empiecen a darme un poquito cada uno. No podés, porque vos tenés una situación muy particular. Vos te casás con una persona en segundas nupcias. Esa persona tiene sus bienes y ya los distribuyó. Suponete bienes gananciales. Ya los distribuyó con sus hijos. De lo que le toque a esa persona, va a heredar la mujer o el hombre cuando muera de la parte que le toque a esa persona. Si querés renunciar, renuncia en la herencia cuando esté abierta la sucesión. Ahí renuncias de esos derechos. Muchas veces, ¿qué pasa? Una persona tenía sus bienes, ya los distribuyó, hizo anticipo de herencia y tiene nuevos hijos. ¿Qué pasa con esos nuevos hijos si esa persona ya hizo anticipo de herencia? Muchas veces, cuando vos haces anticipo de herencia, tenés que prever y dejar por escrito que en caso de que tengan hijos con posterioridad, vas a volver a distribuir la herencia y contemplar para no afectar el derecho hereditario de esa otra persona. ¿Y si no está escrito? Y si no está escrito, no podés.
pero los hijos dicen, ¿por qué voy a recibir menos que mi hermano? Pero tendrás que hacer un planteo, pero lo que la ley te prevé es vos dejar previsto por escrito, cuando haces un anticipo, que en caso de que hayan hijos que nazcan con posterioridad, si volvés, se volverá a repartir la herencia y se quedará su parte a salvo. En Argentina es poco común el testamento. Hay otros lugares del mundo en donde, en Estados Unidos, por ejemplo, es normal que haya testamento. En Argentina es muy poco común. ¿Cuáles son los requisitos para que un testamento sea válido? Vos tenés distintas clases de testamento, que puede ser el que vos haces frente a un escribano, o el que vos también podés hacer hológrafo, el testamento hológrafo, el que vos vas escribiendo con tu puño y letra un testamento. Pero en cuanto a su validez, tiene que ser, la persona debe haber estado capaz, debe ser libre al momento de redactarlo. Ese testamento debe de ser de puño y letra de quien está atestando, de quien está redactándolo. ¿El cuerpo del testamento o solo la firma? El cuerpo del testamento tiene que tener fecha, lugar donde se expide, qué es lo que deja y su firma. Ya es poco común, pero si alguien no sabe escribir... Es muy poco común. Puede decir a través de otra persona, a veces no se puede firmar, entonces tenés que hacerlo con 2 testigos. 2 testigos firman y vos podés poner tu impresión, tu huella digital. ¿Qué pasa si hay 2 testamentos, uno con fecha cierta, en donde fue un escribano y le puse, y otro testamento sin fecha cierta, y que dicen cosas diferentes? Estaríamos a la que tiene fecha cierta. El válido sería el de la fecha cierta. El de la fecha cierta. Entonces, y cuando hay un testamento, hay veces que es muy común que vos encontrás un sobre con un testamento cerrado. Entonces, hay algunos que pueden tener la fecha escrita a mano, pero que nadie lo corroboró. Que nadie lo corroboró. Entonces, bueno, lo podés llevar a la justicia y hacer periciales. O le haces una pericial caligráfica, para eso están los peritos que estudian, que tienen un montón de herramientas para poder analizar si fue del puño y letra de la persona, la tinta, cómo fue hecho, si es su firma. Entonces, bueno, pero lamentablemente en Argentina es muy poco común el testamento. Hay un caso que es muy común. Se muere una persona, los hijos, si es que tiene hijos, o los sobrinos si no tuvo hijo, uno de ellos se va a la casa de él o de ella y se lleva todas las joyas. Cuando van los otros dicen, no quedó nada acá. ¿Cómo reclamo? Muy, muy difícil, salvo que... Porque es muy común eso. Es muy común. Uno dice, recién termina, lo están enterrando, ¿sí? Y ya hay alguno que joyas, se fue a sacar todo lo que había en la casa. Obras de arte, cosas que, alguna cuestión de mucho valor. Primero, para poder reclamar tenés que de algún modo tener pruebas de que existían esos bienes y de que estaban en un determinado lugar. Es muy difícil, la verdad que es muy difícil, salvo que vos puedas probar con una contratación, con algún escribano, pero previamente. Las pruebas las tenés que tener antes de que se lleven las cosas, si no después es muy difícil probar. Por eso cuando existen tantas joyas, que hay familias que tienen muchas joyas. Porque en el fondo vendría a ser un robo a los otros integrantes. A los otros integrantes siempre robás. Cuando vos te quedás con algo del otro heredero, le estás robando. Esa es la figura, no hay otra. No es que aventajas, no. Le estás robando la porción que le corresponde. Y la tía o la mamá me lo dejó a mí, nadie lo escuchó y por eso se lo hay casos, me ha tocado sucesorios donde la madre quedaba viva y escribió una carta donde distribuía, tengo tantos anillos para tal nieto, describía todo, cuadros, como es más, dejaba en el sobre hasta plata para pagar tal y cual cosa. Es fantástico, cuando hay muchas joyas o bienes o cuadros, Qué miedo de hablar de la muerte, cuando sería lo más lógico para que no haya problemas familiares, los mismos herederos dicen, no podemos plantear esto porque va a pensar... Y lo lógico es decir, lo que pasa es que pertenecemos la muerte y a una cultura que nacemos, vivimos, nos reproducimos, pero no está en nuestra cultura la muerte. No nos damos cuenta que es un paso inevitable al que vamos todos. Y que no es menos o más insensible. No hemos crecido, es un tabú. La muerte es un tabú, no existe, la neguemos. En realidad, mientras uno vive, podés ir ordenando. Debés ir ordenando. Muchas veces para ahorrar enemistades entre los que quedan. Eso, porque a veces pensás que nadie se le va a ocurrir hacer un planteo de decir, si es familiar, siempre hay planteos. Siempre hay planteos. Muchas veces no querés dejar, sortear. El que no le importa a sus hermanos o sus primos y hace lo que sea. Y muchas veces hay terceros que contribuyen de un mal modo a que los hermanos o quienes hereden se enemisten, porque muchas veces los terceros no colaboran a que haya un poco de armonía. Entonces es muy difícil, pero yo creo que cuando uno tiene o mucho o poco, lo que fuere, de algún modo dejarlo escrito
legible, firmado, que se haga la voluntad. Después entre los herederos verán, pero creo que cuando hay bastantes es importantísimo prever qué va a pasar después. Y que los bienes son relativos, es decir, quizás son pocos bienes, pero muy importantes para quienes los heredan. Y una casa, cama quizás es un anillo, una alianza ya es para discordia. La alianza de la abuela. Se mataron todos, una alianza común y corriente que la compré. El significado emocional que tiene, porque cuando tiene mucho valor, bueno, estamos hablando de lo económico, pero muchas veces te terminás peleando por cosas, por muy pocas cosas. Y que muchas veces no es por lo que uno se queda, sino por lo que no se lo queda el otro. Muchas veces competencia. Pero yo creo que cuando uno llega viejo, creo que la grandeza y la sabiduría a medida que uno va envejeciendo es ir desprendiéndose de lo que tenés y dándoselo a cada uno de hijos. Copas me regalaron en el casamiento, a uno, a otro. Mantener el equilibrio. Creo que como padres tenemos que mantener el equilibrio y la armonía de los hijos. Pero es un aprendizaje. Sí. Gracias, Marianela. Gracias.